eran tiempos de crisis. Judea y Galilea estaban bajo la bota imperial del ejército romano. Y aunque Roma había existido como entidad política por varios siglos, hacía solo unas pocas décadas que había pasado de ser una república a ser un imperio. Por lo tanto, aún los mismos romanos estaban batallando con eso de cómo era que iban a ser gobernados. El Evangelio según San Lucas, una de las cosas que acostumbra hacer es indicarnos quiénes eran los líderes políticos en distintos momentos de la historia de Jesús y de la historia de la iglesia primitiva. O sea, tanto en Lucas como en Hechos, nosotros tenemos a cada paso que se nos indica quiénes eran los líderes políticos y militares. Y eso es bien importante, porque los líderes de los países, de alguna manera, ejemplifican cómo va la nación. ¿Quién era el emperador en el momento que Jesús comienza su ministerio, cuando Juan el Bautista está predicando? Era un hombre que se llamaba Tiberio. ¿Y quién era Tiberio? Tiberio era hijastro de César Augusto. César Augusto era un muchacho que fue sobrino de Julio César y que finalmente fue adoptado por Julio César y se convirtió en el emperador. Tuvo un largo reinado y terminó adoptando a su hijastro, quien también se convirtió en su yerno porque se casó con su hija. Y de esta manera, Tiberio, que nunca tuvo mucho interés en la política, sin querer queriendo, pasa a ser emperador romano. Y Tiberio era una persona de carácter huraño, no era una persona agradable, no le gustaba estar con gente. Comienza su reinado en el año 14 y al principio se destaca como un líder militar. Los romanos estaban tratando de apaciguar las tribus germanas, las tribus que estaban en lo que hoy es Alemania, que estaban en revuelta contra el imperio romano. Sin embargo, esta gloria militar también le trajo problemas y les voy a explicar por qué. Tiberio comienza toda esta invasión de lo que es Alemania y resulta que un sobrino de él que se llamaba Germánico se convierte en un héroe de esa guerra. Y Germánico tenía una fama tremenda. Y habían personas que lo estaban reclamando para que fuera el próximo emperador. Y al tío le dio celos de su sobrino y lo mandó a matar. No solamente él manda a matar a Germánico, sino que Germánico tenía un niño que se llamaba Gayo. Y el asesino de su padre adopta a su niño. Tiberio, que manda a matar a Germánico, su sobrino, adopta al hijo de Germánico, a Gayo. Cuando yo le digo Gayo, usted no sabe de quién yo estoy hablando. Porque la historia lo recuerda con un apodo. Germánico le mandó a hacer un uniformito de soldado a su nene, a su niño cuando era pequeño. Y era la cosa más linda del mundo. Y le mandó a hacer unas botitas. Las botas que usaban los romanos se llamaban caligas. Y como él tenía unas botitas, al nene le decían botitas, que en latín era Calígula. Calígula llegó a ser un emperador, quizá el más sanguinario que hubo. Duró nada más 4 años cuando sus propios guardias lo mataron porque estaba loco. ¿Y por qué era que Calígula estaba desquiciado? Porque lo crió el señor que mató a su papá. Tiberio en el año 26 se escapa de Roma, no vuelve más y se va a la isla de Capri y gobierna a Roma desde esa isla. Y se destacó allí por 2 cosas. Una era que se pasaba nadando y tenía todo un grupo de niños a los cuales él abusaba sexualmente mientras nadaban. Así como lo escuchan.
el emperador romano. Y Tiberio tenía un palacio en una montaña alta que daba al mar. Y cada vez que a alguien no le gustaba, lo mandaba a llamar. Y cuando la persona decía, el emperador quiere que vayas a Capri, sabía lo que venía. Le hacía una comida bien grande, le hacía un banquete bien fabuloso, y después mandaba a los soldados que lo tiraran desde arriba del palacio, un despeñadero de cientos de pies, y que cayera al agua, al mar, para que se ahogara. Y por si acaso quedaban vivos, él tenía barquitos con militares, cosa de que remataran a la gente cuando cayeran al agua. Ese era el emperador. Cuando Juan el Bautista comienza a predicar. Pero eso no se queda ahí. No solamente es emperador Tiberio, sino que hay dos hijos de Herodes el Grande que están gobernando provincias que están alrededor de Judea. En Judea gobierna Poncio Pilato, que fue un líder militar puesto por el propio Tiberio. Pero en la parte norte, Galilea, el lugar donde Jesús se crió, gobernaba un muchacho que se llamaba Antipas. Y Antipas tomó el nombre de su papá y se llamó Herodes Antipas. Y el muchacho era tan bueno y tan bueno y tan bueno que le quitó la esposa a su hermano mayor, que se llamaba Felipe. Y cuando el muchacho, ¿verdad?, don Felipe empezó a quejarse de que le habían volado a la señora, Antipas le dijo, ¿y cuánto dinero quieres por ella? Y le dio dinero y propiedades y títulos, y se quedó con la mujer, que se llamaba Herodías. Y Juan el Bautista predica en medio de toda esa vorágine, y Jesús comienza su ministerio en ese 15º año del reino de Tiberio. O sea, Juan el Bautista comienza a predicar en tiempos de crisis, en tiempos de corrupción, en tiempos donde había una sociedad enferma, que estaba enferma desde las cúpulas más altas del poder para abajo, donde la gente común y corriente veía a sus gobernantes haciendo poca vergüenza. Y si la cabeza anda mal, el cuerpo también. Usted ha escuchado la frase, pero si ellos roban, ¿por qué yo no? Esto explica por qué Juan tiene un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de justicia y un mensaje llamando a la santidad. Pero ese mensaje se perdía en medio de una sociedad enferma. En medio de una sociedad enferma, la gente le presta atención a cualquier tontería, menos al buen consejo y a la palabra sana. Por eso, Lucas describe el ministerio de Juan el Bautista de la siguiente manera. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y todo monte será bajado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. En su predicación, Juan está citando el capítulo 40 de Isaías. Y en aquel momento este texto tiene un lugar muy particular. En aquel momento, el pueblo de Israel estaba exilado en Babilonia porque habían sido invadidos. Y el profeta lo que estaba diciendo era que había llegado el momento de volver a Jerusalén. Así que prepárense para volver a casa. Y le ordena a la naturaleza que coopere. Le dice, montes, bájense, valles, suban, los caminos torcidos, enderécense para hacer un camino directo que nos lleve de Babilonia de vuelta a la Tierra Santa. Isaías
Le dice al pueblo que se prepare para encontrarse con su Dios, porque su Dios viene a salvar lo que se había perdido. Cuando Juan encuentra estas palabras, de acuerdo a Lucas, hace una relectura de ellas y las lee desde su contexto, desde una sociedad enferma y corrupta. ¿Y qué es lo que encuentra? Él encuentra que Dios está diciendo que hay que preparar el camino para la llegada del Mesías. Hay que preparar el camino para la llegada del enviado de Dios. Y él lo interpreta en una clave ética. ¿Qué quiere decir eso? Relacionado con la conducta. Juan dice, nuestra sociedad enferma tiene que enderezar sus caminos. Nuestra sociedad enferma tiene que enderezar lo que está torcido. Nuestra sociedad enferma necesita alivianar lo que esté áspero para prepararnos para este encuentro con Dios. Y por eso llama al arrepentimiento. Y le dice a esa gente que se creían que eran especiales y que tenían una relación especial con Dios, le dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Arrepiéntanse y bautícense para demostrar que se han arrepentido verdaderamente y que están buscando el perdón de Dios. Y esa lectura que hace Juan, yo creo que es inmensamente pertinente para el Puerto Rico de hoy. Nuestra sociedad estará en crisis. Bueno, el viernes nada más hubo 11 asesinatos en este país. 11 asesinatos. Como Juan, nosotros vivimos en un país donde hay corrupción y violencia. Donde cada vez que agarran a un líder corrupto, ¿qué es lo que dice? Ah, pero si todo el mundo lo hace, ¿por qué se ensañan conmigo? Si todos lo hacen. Si yo lo único que hice fue que le pedí que me dieran tanto por darle el contrato. Eso no es nada. Lo único que pasó fue que yo mandé a hacer este edificio y me construyeron una casa gratis. Pero eso no es nada. Yo no maté a nadie. Usted ve cómo la gente justifica la poca vergüenza. En los telenoticieros, cuando se invaden los mercados de droga al aire libre, que nosotros le decimos punto, pero son mercados de droga al aire libre, así impunemente, en la calle. Siempre sale alguien y dice, pero bendito si esos muchachos son buenos, ellos no hacen nada malo. Ellos nada más le venden al que viene a comprar. Ellos no están haciendo nada malo. En un país donde se excusa la poca vergüenza, donde todos y cada uno vivimos bajo la amenaza de violencia, que no sabemos si alguna persona nos va a encañonar cuando nos tratemos de montar a nuestro auto o cuando vayamos a echar la gasolina, este mensaje de Juan es pertinente. Como Juan, la iglesia tiene que proclamar, aunque a veces se sienta que es una voz en medio del desierto. La iglesia tiene que predicar este mensaje cristiano a una sociedad que incrédula. No nos quieren creer, pero no nos podemos callar. Aunque parezca que nadie nos quiera escuchar, tenemos que seguir predicando este mensaje de vida y de salvación. Hay que decirle a Puerto Rico que Dios desea que todos y cada uno de nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Hay que decirle a este país que Dios nos llama a practicar la justicia en todas nuestras relaciones. Y hay que decirle a la iglesia que Dios la llama a vivir en santidad y amor. Como Juan,
La iglesia va a tener que pagar un precio por este ministerio de predicación. Juan fue encarcelado y eventualmente asesinado, porque él le seguía diciendo a Herodes Antipas: esta relación que tú tienes con tu cuñada es inmoral y es un mal ejemplo para todo el pueblo. Y no puede ser que tú estés comprándole la mujer a tu hermano y teniéndola en el palacio como la primera dama. Eso es una poca vergüenza. Y por señalar lo malo y la poca vergüenza, Juan fue encarcelado y Juan fue asesinado. Y si eso lo hicieron con Juan el Bautista, a quien Jesús describió como el hombre más grande de su época, ¿qué va a pasar con nosotros? La iglesia que señale el pecado, que condene la maldad y que llame al arrepentimiento, va a ser objeto de burla, va a ser objeto de menosprecio y va a ser objeto hasta de persecución. Sin embargo, no tenemos alternativa. No nos podemos atemperar a los tiempos. No nos podemos hacer de la vista larga ante el pecado. No podemos claudicar. Y yo sé que usted los ve en la televisión, esos ministros que se convierten en celebridades y que hacen cualquier cosa por salir en la televisión o por hablar en la radio, aunque digan 2 o 3 tonterías. El hecho es que la iglesia tiene una misión, y es la misión de seguir hablando del mensaje de redención. Tenemos la responsabilidad de proclamar el mensaje del evangelio a una sociedad que está en crisis, porque ese mensaje es la única esperanza de vida que tiene nuestra sociedad. Junto a Juan el Bautista, debemos continuar llamando a nuestro pueblo al arrepentimiento y a la conversión. La iglesia tiene que decirle a nuestro país: enderecen los caminos torcidos. Enderecen los caminos torcidos, porque sólo así veremos al Salvador que Dios nos envía.